A veces siento que mi casa tiene vida propia. Alguna vez fue mi santuario, un espacio luminoso y silencioso donde podía respirar libremente, pero ahora cada rincón está lleno de voces extranjeras, cada aliento cargado de caos. Me llamo Angélica y he pasado la mayor parte de mi vida sola. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía solo 5 años. Mi abuela se convirtió en mi todo, la que me crió, la que me enseñó a ver el mundo con amor y paciencia. Ella era mi ancla, mi guía, mi única familia. Cuando ella falleció no mucho después, me quedé completamente solo. Esa pérdida creó un vacío que nada podía llenar. Pero la vida continuó. Antes de mi boda, pensé que había encontrado una nueva familia en Carlos, mi entonces prometido. Llevábamos mucho tiempo juntos, y cuando me propuso matrimonio, estaba segura de que era mi oportunidad de felicidad, de un nuevo comienzo. Nos casamos hace 2 años y nos mudamos a una hermosa casa adosada de 2 pisos que había alquilado antes de nuestra boda. La casa parecía perfecta. Estaba en una excelente ubicación con grandes ventanales que llenaban de luz las habitaciones. Cuando Carlos se mudó, quedarse allí se sintió como la elección lógica, y parecía como si todo en nuestras vidas finalmente hubiera encajado en su lugar. Teníamos amor, un hogar, trabajo, estabilidad. Trabajé desde casa como editora asistente para una importante editorial, lo que me permitió administrar tanto mi carrera como nuestra vida hogareña de manera eficiente. Carlos siempre nos apoyó mucho y a menudo decía cuánto le encantaba volver a casa solo con nosotros dos en nuestra acogedora casa. ¿Sabes lo bueno de este lugar?, solía decir, descansando en el sofá después de la cena. Es lo suficientemente grande para visitas familiares. A mis padres les encantará estar aquí. Siempre sonreía nerviosamente cada vez que él lo mencionaba. Sí, tal vez, respondía, tratando de ocultar mi incomodidad. La idea de los invitados me inquietaba, aunque nunca se lo dije a Carlos. Todo cambió el día en que su hermana Sara apareció sin previo aviso, acompañada de sus 2 hijos en edad escolar, Tommy y Lisa. Todavía recuerdo abrir la puerta y verlos. Sara vestía un vestido de verano brillante, sostenía una maleta enorme y bolsas llenas de juguetes, mientras sus hijos corrían a su alrededor emocionados, ajenos a cómo sus acciones ya me estaban inquietando. «Hola, Angélica», ella exclamó, abriéndose paso junto a mí hacia la casa. «Los niños necesitan pasar algún tiempo con su tío, ya sabes, influencia masculina y todo eso». Me quedé allí, sorprendida, mientras sus hijos, Tommy y Lisa, entraban corriendo a nuestra sala de estar, dejando huellas sucias en la prístina alfombra blanca. Carlos apareció detrás de mí, sonriendo como si esto fuera completamente normal. «¿No es genial, Angélica?», dijo, empujándome a un lado con una sonrisa. «Los niños pueden quedarse en la habitación de invitados y Sara puede ocupar mi oficina». Vacilé. «La oficina, pero ahí es donde trabajo». «Puedes trabajar en cualquier lugar, cariño», dijo Carlos, ya cargando bolsas arriba mientras divagaba sobre lo maravilloso que era tenerlas con nosotros. Se suponía que era solo para las vacaciones escolares, pero esa noche me quedé despierto, escuchando el caos abajo. Los hijos de Sara discutían por el control remoto del televisor, sus gritos resonaban por la casa. Sara se quejó de la cena que había cocinado, aunque, en retrospectiva, no tenía idea de que esto era solo el comienzo. No podría haber sabido que este momento desencadenaría una cadena de eventos que destruirían gradualmente mi matrimonio. Las siguientes semanas fueron un infierno. Los hijos de Sara eran completamente incontrolables. Nunca había visto un comportamiento así. He editado libros sobre jóvenes con problemas, pero esto superó todo lo que había encontrado. «Oye, estúpida dama», Tommy gritó a través de la mesa del desayuno una mañana, con las manos manchadas con algo que esperaba que fuera solo tierra. «Quiero panqueques», traté de calmarlo. «Primero, lávate las manos, por favor, y segundo,
Mi nombre es Angélica, o tía Angélica. Pero Lisa interrumpió, derramando deliberadamente su jugo de naranja en el piso. Mamá dice que no tenemos que escucharte porque en realidad no eres familia. Miré a Sara, esperando que corrigiera a sus hijos, pero se sentó en un sillón, hojeando su teléfono como si nada estuviera pasando, de vez en cuando mirando hacia arriba para decir cosas como «los niños serán niños» o «simplemente se están expresando». Una mañana, cuando estaba particularmente agotada, luchando por cumplir con una fecha límite de trabajo crítica, Sara irrumpió en mi espacio de trabajo improvisado en la sala de estar. «Los niños necesitan almorzar», declaró, como si yo fuera su chef personal. «Algo orgánico, sin azúcar, tal vez un poco de jugo fresco y sándwiches sin gluten». «Sara, tengo una fecha límite muy importante», comencé, pero ella me interrumpió con los ojos en blanco. «Oh, por favor», ella dijo, como si no estuviera al borde de un colapso. «Simplemente te sientas en casa todo el día escribiendo. Ese no es un trabajo real, a diferencia de ser madre». Los días se desdibujaron en un ciclo interminable de cocinar, limpiar, tratar de hacer malabares con las tareas domésticas y aferrarme desesperadamente a mi trabajo. Los hijos de Sara limpiaban sus habitaciones untando las manos sucias en las paredes y arrojando comida durante sus juegos. Lo peor era que Carlos parecía completamente ajeno a todo. Él volvía a casa y se relajaba, sin darse cuenta de cómo se estaba desmoronando nuestra paz, cómo nuestra casa se estaba convirtiendo en una carrera de obstáculos y cómo yo me estaba hundiendo en la desesperación. Como de costumbre, él decía que todo estaría bien, pero podía sentir la frustración creciendo y el agotamiento creciendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las vacaciones escolares llegaron a su fin. En la mañana en que Sara y los niños se fueron, aparté a Carlos para tener una conversación seria. «Carlos, tenemos que hablar sobre lo que acaba de suceder», dije, todavía exhausto por la terrible experiencia. «¿A qué te refieres? ¿No fue genial tenerlos aquí?» Parecía genuinamente desconcertado. «No, no lo fue», dije con firmeza, señalando lo irrespetuosos que habían sido los hijos de su hermana y cómo ella no había movido un dedo para ayudar. «No pude hacer ningún trabajo, y no me dijiste qué esperar cuando se quedaran», agregué con pesar. Vi su rostro pálido. «Por favor, no invites a nadie sin discutirlo conmigo primero», concluí, esperando su comprensión. Carlos pareció sorprendido, pero finalmente asintió. «Está bien, querida, te lo prometo. La próxima vez hablaré contigo primero». Pasé las siguientes semanas tratando de reconstruir nuestra relación, restaurar una apariencia de orden en nuestro hogar y recuperar mi bienestar mental. Las paredes necesitaban volver a pintar, los muebles requerían una limpieza profunda y los plazos de mi trabajo eran más ajustados que nunca. Mientras tanto, las deudas se habían acumulado peligrosamente, y también recordé algo importante sobre nuestro contrato de arrendamiento. «Carlos», mencioné una noche cuando llegó a casa, «debería decirte que nuestro arrendador es muy estricto con los huéspedes. Hay cláusulas específicas al respecto en el contrato de arrendamiento. Lo despidió con desdén». «No te preocupes, querida. De hecho, ¿por qué no transferimos el contrato de arrendamiento a mi nombre? Entonces ya no tendrás que estresarte por eso». Transferimos el contrato de arrendamiento a su nombre al día siguiente, aunque continué pagando el alquiler de mi cuenta como de costumbre durante los siguientes 6 meses. La vida, finalmente, pareció volver a la normalidad, o eso pensé. Comencé a ponerme al día con el trabajo cuando, un martes por la mañana, escuché a Carlos hablar emocionado en la cocina. «Por supuesto, puedes quedarte con nosotros, mamá. Tenemos mucho espacio. Tú y papá pueden tomar el dormitorio principal y bajaremos a la habitación de invitados». Se me cayó el estómago. Corrí a la cocina justo a tiempo para escuchar a su madre decir algo con dignidad sobre las reparaciones de alcantarillado y el cierre del agua en su casa. «Carlos»,
susurré urgentemente, tirando de su manga. ¿Podemos hablar de esto primero? Cubrió el teléfono con la mano. Mamá y papá necesitan un lugar para quedarse mientras se arreglan las tuberías. ¿De qué hay que hablar? Sin esperar mi respuesta, volvió a la conversación. Esa noche tuvimos nuestra primera pelea real en meses. Me lo prometiste, Carlos. Prometiste que discutiríamos estas cosas juntos, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué quieres que haga, Angélica? Él retrocedió bruscamente. Son mis padres, no puedo dejarlos sin agua. Deja de ser tan egoísta. A la mañana siguiente, sus padres llegaron con suficiente equipaje para sobrevivir al apocalipsis. Mi suegra, Maura, ignorando mi expresión de disgusto, inmediatamente comenzó a reorganizar los gabinetes de mi cocina, criticó mi elección de artículos de limpieza y comentó sobre la capa de polvo en los alféizares de las ventanas. Angélica, querida, llamó desde la sala de estar, donde estaba instruyendo a su esposo Gastón sobre arreglos de muebles. Cuando termines con lo que sea que estés haciendo en esa computadora, necesitaremos una cena adecuada, ninguna de esas tontas ensaladas que preparas. Apreté los dientes, negándome a mostrarle mi frustración a Maura, quien continuó como si tuviera derecho a dictar cómo debía ser mi vida. De hecho, estoy trabajando en este momento. Tengo una fecha límite, dije, esperando que ella tomara la indirecta y me dejara en paz. Ella simplemente se rió, echando un vistazo a Gastón, que estaba hojeando perezosamente un periódico en la mesa de la cocina. Sentarse en casa todo el día no es trabajo, se burló con una sonrisa burlona. Los días comenzaron a desdibujarse en un flujo interminable de críticas, caos e intentos de concentrarme en mi trabajo. Intenté redactar correos electrónicos para colegas mientras Maura se cernía sobre mí, comentaba mi postura y me decía que me encorvaba demasiado. Si me sentaba a editar manuscritos, ella inmediatamente encontraría una nueva tarea para mí, como doblar las sábanas de la manera correcta, porque, aparentemente, lo había estado haciendo mal toda mi vida adulta. Una noche, después de que Maura reorganizara el contenido de mis alacenas una vez más, me dirigí a Carlos. Necesito ayuda. No puedo seguir el ritmo de todo esto. Me miró con simpatía y dijo, tienes razón. Por un momento sentí un rayo de alivio, pero desapareció tan pronto como agregó. Debería tomarme un tiempo libre del trabajo. Papá y yo hemos estado pensando en ir de pesca para realmente unirnos como padre e hijo. No podía creer lo que oían. Esto no era lo que quería decir, pero ya estaba haciendo las maletas, tan emocionado como un niño la mañana de Navidad. A la mañana siguiente, él y Gastón se fueron, dejándome a solas con Maura. Bueno, dijo ella, con las manos en las caderas en el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos. Ahora que no estás ocupada con tu pequeño trabajo en la computadora, finalmente podemos poner esta casa en buen orden. Miré mi computadora portátil, donde 3 correos electrónicos urgentes de mi jefe esperaban mi respuesta, luego la expresión decidida de Maura. En ese momento me di cuenta de que algo fundamental en mi matrimonio había cambiado, y no para mejor. Pero las cosas empeoraron al día siguiente cuando sonó el timbre. Allí estaba Sara, con Tommy y Lisa, rodeados de más equipaje que antes. Perdón por la sorpresa, comenzó antes de que pudiera decir una palabra, empujando a los niños a la casa. Extrañaban mucho a sus abuelos, solo teníamos que pasar por aquí. Me quedé paralizado en la puerta, incapaz de creer lo que estaba sucediendo, cuando Maura apareció detrás de mí chillando de alegría. Mis bebés. Inmediatamente abrazó a los niños y agregó con entusiasmo. Sara, querida, llegas justo a tiempo. Angélica estaba a punto de empezar a cenar, excepto que no iba a empezar a cenar. Había planeado unirme a una videollamada crítica con mi equipo editorial. Por supuesto, nada de eso le importaba a nadie. En realidad, comencé a protestar. Tengo una reunión de trabajo importante, siempre con las excusas. Sara puso los ojos en blanco.
Mamá dice que te sientas frente a la computadora todo el día fingiendo trabajar. Los días siguientes fueron pura tortura. Mientras Carlos y Gastón disfrutaban de su viaje de pesca, yo me encontré atrapado en una casa consumida por el caos. Los niños corrieron por todas las habitaciones, dejando rastros de juguetes, tierra y migas a su paso. Sara pasaba sus días en videollamadas con amigos, quejándose de mi cocina, mientras que Maura criticaba cada detalle de mi comportamiento. Nadie movió un dedo para ayudar, pero todos tenían una opinión sobre cómo estaba haciendo todo mal. Cuando Carlos y su padre finalmente regresaron después de 5 días, estaba listo para una conversación seria. Lo había ensayado una y otra vez en mi mente, decidido a explicar con firmeza pero con justicia cuán insoportable se había vuelto la situación. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Carlos irrumpió por la puerta, radiante de felicidad. «Esto es increíble», exclamó, abriendo los brazos como si no se diera cuenta del caos a su alrededor. «Toda la familia junta. Deberíamos hacer esto más a menudo». Mi corazón se hundió. «¿Más a menudo?», repetí, pero parecía que no me escuchaba. «Sí, papá y yo hablamos mucho durante el viaje. ¿Sabes qué sería genial? Si viviéramos todos juntos por un tiempo como una verdadera familia». Descalzos y con las manos embarradas, los niños pasaron corriendo, dejando huellas en la escalera que acababa de limpiar. Sara llamó desde arriba, diciendo que necesitaba toallas limpias. Maura apareció desde la cocina para recordarme que era casi la hora de la cena. «Carlos», logré forzar la salida. «¿Podemos hablar más tarde en privado?». Pero él simplemente me despidió, señalando la pantalla de su teléfono, donde Gastón estaba mostrando a todos las fotos de su viaje. Esa noche me quedé despierto en nuestra estrecha habitación de invitados. A través de las delgadas paredes, el ruido incesante continuaba. La cama de nuestra habitación, ahora ocupada por sus padres, crujía con cada movimiento. Los hijos de Sara corrían a pesar de la hora avanzada, y el zumbido del microondas resonó una vez más desde la cocina. Mi teléfono sonó en la mesita de noche. Otro correo electrónico de mi jefe. La segunda fecha límite incumplida esa semana. El correo electrónico fue breve pero agudo. «Necesitamos hablar». Mi vida se había convertido en una pesadilla. Estaba rodeada de personas que me trataban como a una doncella, de niños que destruían todo a la vista y de un esposo que no se dio cuenta o se negó a ver que estaba en mi punto de quiebre. A la mañana siguiente me desperté temprano, decidida a hacer algo productivo antes de que todos los demás se levantaran. Me dirigí a la oficina central, mi único refugio en este caos. Pero tan pronto como abrí la puerta, mi corazón se hundió. Sara estaba sentada en mi escritorio, mi computadora portátil del trabajo abierta frente a ella, y Tommy y Lisa estaban tirados en el suelo a su alrededor. Sus pequeñas manos estaban pegajosas con pegamento y la suciedad estaba esparcida por todas partes. Parecía que la mitad del jardín había sido llevado adentro. «Oh, bien, estás despierto», dijo Sara sin siquiera mirarme. «Los niños tienen un proyecto escolar previsto para mañana, así que estamos usando su computadora portátil para investigar». «Esa es mi computadora portátil de trabajo», comencé, luchando por mantener la calma. «Tengo plazos». «No seas tan egoísta», interrumpió Sara. «Esto es para su educación. Puedes hacer tu pequeño trabajo de mecanografía más tarde». Salí de la oficina y fui a la cocina, donde Carlos estaba agarrando su maletín, preparándose para irse a trabajar. «Carlos, se han apoderado de mi oficina. Están usando mi laptop. No puedo trabajar», dije, tratando de sonar sereno. «Angélica», murmuró, mirando su reloj. «Llego tarde a una reunión. Solo comparte la computadora portátil, ¿de acuerdo? Es para la escuela». Sentí que algo dentro de mí se desbordaba. Sin decir una palabra más, me dirigí al baño, esperando que una ducha caliente me ayudara a ordenar mis pensamientos. Pero cuando abrí la puerta, casi me amordazo. El baño era un desastre. Huellas de barro cubrían el suelo y huellas de manos manchaban las paredes. «Oh, sí», la voz de Lisa sonó detrás de mí.
Necesitábamos un lugar para mezclar barro para nuestro proyecto. Tommy dijo que el baño era perfecto porque ya tenía agua. Me quedé allí, mirando la destrucción, incapaz de hablar. En algún lugar de la casa, Maura se quejaba de los planes para el almuerzo y Sara les gritaba a los niños que trajeran más materiales para su proyecto. Algo dentro de mí se rompió. Sin decir una palabra, comencé a limpiar el baño. Cada golpe de la fregona, cada fregado de la baldosa, se sentía como otro clavo en el ataúd de mi matrimonio. Cuando terminé, fui a nuestra habitación, ahora solo la habitación de invitados, y miré a mi alrededor. Mi vida se había convertido en un desastre caótico, sin paz ni comprensión. A la mañana siguiente, después de esperar a que Carlos se fuera a trabajar, conté hasta 60 para asegurarme de que su auto no estuviera. Luego me moví en silencio. Empaqué una pequeña bolsa con algo de ropa, artículos de tocador y el cargador de mi teléfono. Lo único que realmente necesitaba era mi computadora portátil. Sara estaba en la cocina, quejándose del desayuno que no había preparado. Nadie se dio cuenta cuando salí por la puerta principal. Nadie me detuvo ni me preguntó a dónde iba. El hotel en el que me registré no era lujoso, pero ofrecía 3 cosas que necesitaba desesperadamente: silencio, privacidad y paz. Por primera vez en semanas, pude escuchar mis propios pensamientos. Tomé la ducha más larga de mi vida. Pedí servicio a la habitación e incluso logré hacer un poco de trabajo. Esperaba que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes. Seguramente Carlos se habría dado cuenta de que me había ido. Alguien debe haberse preguntado a dónde había desaparecido la persona que cocinaba y limpiaba. Pero pasaron las horas y mi teléfono permaneció en silencio, sin llamadas, sin mensajes, sin preguntas sobre a dónde había ido o por qué. Después de 3 días de silencio y soledad, decidí regresar a casa. No porque los extrañara o me sintiera culpable, sino porque necesitaba respuestas. Cuando me acerqué a la puerta de entrada, el sonido de la música y la risa que se derramaba afuera me dio la primera idea de lo que me esperaba. Pero no estaba preparada para lo que vi. La puerta estaba ligeramente entreabierta y entré desapercibido. Ante mí había una escena sacada directamente de una película de fiesta. Extraños abarrotaban la sala de estar, que estaba decorada con serpentinas de colores. Platos de comida cubrían todas las superficies, vasos de bebidas posados precariamente en los reposabrazos de los sofás, y la cacofonía de risas y música llenaba el aire. En medio del caos vi a Carlos. Estaba bailando con Sara en el centro de la habitación, ambos riendo como si no hubiera problemas ni responsabilidades. En el sofá había limpiado meticulosamente a parientes desconocidos tendidos, bebiendo y charlando como si fueran dueños del lugar. Me moví por la habitación como un fantasma, sin que nadie me notara. Mi pecho se tensó de ira y humillación, pero me quedé en silencio, dirigiéndome hacia la cocina. Fue entonces cuando los escuché. Maura estaba hablando con una mujer que nunca había visto antes. No gastamos ni un centavo en hoteles o restaurantes, se jactó, ajena a mi presencia. En realidad, no se necesitaba ninguna reparación en nuestra casa, solo necesitábamos un cambio de escenario. Y también tienes una ama de llaves gratis, respondió la mujer con una sonrisa. Maura sonrió. Exactamente, una ama de llaves gratis, aunque ella no es muy buena en eso, siempre quejándose de su trabajo. ¿Puedes creer que se escapó durante 3 días? Nadie se perdió su cocina. Estallaron en carcajadas, el sonido me golpeó como golpes físicos. Me quedé inmóvil, sus palabras cortaban profundamente. Todo, las tuberías rotas, las reparaciones urgentes, había sido una mentira. Simplemente me habían utilizado para disfrutar de unas vacaciones gratuitas a mi costa. Algo dentro de mí se rompió. Me abrí paso entre la multitud hasta que encontré a Carlos. Seguía bailando, vaso en mano, riendo sin importarle nada en el mundo. Tenemos que hablar, le dije, agarrándole del brazo. Parecía irritado, pero me permitió llevarlo al pasillo. Tu madre acaba de decirles a todos que no se necesitaban reparaciones en su casa, dije,
con la voz temblorosa de enojo. Solo querían un lugar gratis para quedarse. ¿Sabías de esto? Se encogió de hombros como si no importara. Ese gesto desdeñoso destruyó lo que quedaba de mi matrimonio. ¿Y qué? Él dijo. Son familia, necesitaban un descanso. ¿Un descanso? Exploté. Cocinaba para ellos, limpiaba para ellos, mientras ellos me insultaban y se apoderaban de mi casa. ¿Y sabías que todo era mentira? Deja de ser tan dramático, espetó, mirándome con desdén. Simplemente no entiendes qué es la familia, porque eres huérfano. La palabra huérfano me golpeó como una bofetada. Las imágenes del accidente automovilístico que se llevó a mis padres, mi abuela que me crió sola y su asiento vacío en nuestra boda pasaron por mi mente. Sí, continuó, con su voz cruel, solo eres un perdedor solitario que nunca entenderá lo que significa tener una familia de verdad. Tal vez si lo hicieras, no serías una perra tan egoísta. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Sin decir una palabra más, fui a lo que solía ser nuestro dormitorio y comencé a empacar mis cosas. La fiesta continuó como si nada hubiera pasado. Nadie trató de detenerme, ni siquiera Carlos. Cuando regresé al hotel, me senté en la cama, con las manos temblando, y abrí mi computadora portátil para comenzar a buscar apartamentos en línea. Sonó mi teléfono. La pantalla mostraba una llamada de nuestro arrendador. Angélica. La voz del señor Bacchini era tensa. He estado recibiendo numerosas quejas de vecinos sobre su propiedad. Mi antigua propiedad, corregí. Ya no vivo allí. El contrato de arrendamiento fue transferido a Carlos. Hubo una pausa pesada en la línea. Sí, bueno, continuó. Los vecinos informan fiestas ruidosas, ruido excesivo a todas horas, niños corriendo en áreas comunes y múltiples ocupantes no autorizados. Eso suena horrible, respondí, manteniendo mi tono neutral. Pero, como dije, ya no es mi responsabilidad. El señor Bacchini suspiró profundamente, su voz tensa pero manteniendo una ventaja profesional. Quiero que sepan que tendré que tomar las medidas más estrictas permitidas por el contrato de arrendamiento, dijo con firmeza el señor Bacchini. Te llamo por respeto porque fuiste un buen inquilino durante mucho tiempo. Aprecio eso, señor Bacchini, respondí con calma, reprimiendo una sonrisa irónica. Pero tendrás que hablar de esto con Carlos. Ahora es el único responsable del contrato de arrendamiento. Después de colgar, sentí que me quitaban un peso de los hombros, una carga que había llevado durante demasiado tiempo. No me molesté en advertirle a Carlos sobre la llamada. Déjelo lidiar con las consecuencias de sus elecciones. Al día siguiente, encontré un estudio pequeño pero acogedor en un vecindario tranquilo al otro lado de la ciudad. La propietaria, una amable anciana que vivía en el piso de abajo, era maestra jubilada. Ella estaba encantada de saber que trabajaba desde casa. Es bueno tener a alguien cerca durante el día, dijo con una sonrisa. Por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin despertarme con el sonido de un microondas o el pisoteo de los pies de los niños. El silencio me envolvió y finalmente me sentí a salvo. Tomé largos baños calientes, pedí comida a domicilio y trabajé junto a la ventana, mirando la tranquila calle de abajo. Se sintió como el comienzo de una nueva vida. Pero 2 semanas después de mi tranquila existencia, una llamada telefónica destrozó mi paz. Fue Carlos. Angélica, estamos en serios problemas, soltó sin siquiera saludar. Bacchini vino hoy, está exigiendo el doble de renta y algunas multas. Escuché en silencio, sin dejar de escribir en mi documento. ¿Sabías que estaba en contra del contrato de arrendamiento organizar fiestas e invitar a tantos invitados? ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Carlos se hizo más fuerte. Lo hice, respondí con calma. Más de una vez, simplemente no querías escuchar. Bueno, yo no leí todo cuando transferimos el contrato de arrendamiento a mi nombre, murmuró. Mira, puedes hablar con Bacchini. Él te respeta. Quizás puedas explicarlo. Lo detuve antes de que pudiera continuar. ¿Explicar qué?
¿Que violaste todas las condiciones del contrato de arrendamiento? ¿Que convertiste nuestra casa en un hotel para tu familia? ¿Que ignoraste todas las advertencias? No, Carlos, pero mamá y papá ya fueron multados por el ruido. Los hijos de Sara corrían por los pasillos a medianoche y los vecinos llamaron a la policía. Necesitamos tu ayuda, Angélica. Siempre has sido tú quien podía arreglar las cosas. Pensé en todas las veces que había arreglado sus líos, limpiado, soportado los insultos, tolerado el ruido y el caos. No, dije con firmeza. ¿Qué quieres decir con no? Sonaba genuinamente conmocionado. Quiero decir que tienes tu gran familia, los que, como tú dices, entienden lo que significa tener una familia de verdad. Deja que te ayuden. Adiós, Carlos. Colgué, apagué el teléfono y volví a mi trabajo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. A veces incluso sonreía, sabiendo que Karma no necesitaba mi ayuda. Al día siguiente, Carlos volvió a llamar. Su nombre apareció en la pantalla y casi lo ignoré, pero algo me hizo darme cuenta. Se han ido, dijo sin ninguna presentación. Mamá, papá, Sara, los niños, todos se han ido. Ven a casa, Angélica. Podemos arreglar esto, volver a como era. Casi me río de lo absurdo de su propuesta. Volver a como era. Como si los últimos meses pudieran borrarse como marcas de lápiz en una pared. No hay vuelta atrás, Carlos, respondí fríamente. Por favor. Su voz se quebró. Bacchini exige mucho dinero. Quizás podríamos dividir los costos, las sanciones, el doble alquiler. No puedo permitirme esto por mi cuenta. Hice una pausa, pero solo para solidificar mi determinación. No, Carlos, dije firmemente. Este ya no es mi problema. Terminé la llamada, respiré hondo y volví a mi nueva vida. Me reí, agudo y amargo. El sonido me sorprendió incluso a mí. Oh, ¿ahora quieres dividir las cosas de manera justa? Dije en voz alta, con sarcasmo goteando de cada palabra. ¿Dónde estaba este sentido de justicia cuando estaba cocinando y limpiando para ti y tu familia? ¿Cuándo se apoderaron de mi oficina, mi casa, mi vida? Carlos comenzó a hablar, pero lo interrumpí. ¿Qué hay de tu gran y unida familia? ¿Tu verdadera familia? Seguramente te ayudarán a pagar. Después de todo, solo soy un huérfano solitario que, como dijiste, no entiende los valores familiares. ¿Recuerdas? Él se quedó callado. Quizás por primera vez se dio cuenta de lo huecas que sonaban sus excusas. Una semana después, escuché de nuestra amiga común, Amy, que el señor Bacchini finalmente había desalojado a Carlos. Ella me contó cómo se paró en la puerta de sus padres con sus maletas, pero se negaron a dejarlo entrar. La ironía era casi poética. La familia muy real, por la que había luchado tanto por defender de repente, le había dado la espalda. La última llamada de Carlos llegó cuando estaba terminando de cenar en mi pequeño pero acogedor apartamento. Mis papeles de divorcio, presentados esa mañana, estaban sobre la mesa de café. Por favor, Angélica, comenzó, con la voz áspera como si tratara de transmitir desesperación. Lo he perdido todo, la casa, la familia. Cometí un error. Podríamos empezar de nuevo. Aprendí la lección. Miré a mi alrededor. Mi apartamento estaba tranquilo. Mi computadora portátil estaba sobre el escritorio, exactamente donde la había dejado. Mi taza de café estaba precisamente donde la había colocado esa mañana. No hubo caos, desorden, voces fuertes o rastros no deseados de nadie más en mi espacio. Este era mi hogar y contenía solo lo que había elegido. Tienes razón en una cosa, Carlos, dije, manteniendo la voz tranquila. Perdiste todo, pero tú mismo lo perdiste, una elección a la vez. Cada vez que elegiste a tu familia por encima de nuestro matrimonio, ignoraste mis sentimientos, observaste que me trataban de manera irrespetuosa y no hiciste nada. Hice una pausa antes de continuar. Ya solicité el divorcio. No, esto no está en discusión. Me has demostrado quién eres y lo que significaba para ti. Considera este mi regalo para ti. Nunca desperdiciaré otro momento de mi vida pensando en ti.
Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente bloqueé su número. Afuera, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en vívidos tonos anaranjados y rosados. Sobre mi escritorio yacía un manuscrito nuevo esperando mi atención. Mi teléfono permaneció benditamente silencioso y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. A veces, me pregunto qué diría mi abuela si pudiera verme ahora. Ella siempre me dijo que la familia no se trata de sangre, se trata de amor, respeto y lealtad. Por supuesto, ella tenía razón. Puede que sea huérfano, como Carlos señaló con tanto desdén, pero ahora entiendo algo importante. Estar solo no es lo mismo que estar solo, y a veces las personas a las que llamas familia no merecen ese título. En esos momentos tienes que salvarte a ti mismo. Eso es exactamente lo que hice.